Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestra plática mensual de panorama económico y financiero del mes de febrero de 2025. Nos acompaña el día de hoy David Camposeco, cabeza de Asset Allocation, Carlos Bautista, nuestro economista, y Federico Lechuga, nuestra cabeza de renta fija. Tenemos mucho de qué hablar el día de hoy, pero les recordamos que pueden hacer preguntas en línea al final de nuestra plática y con gusto vamos a estar aquí para contestárselas. Y con esto comenzamos. Pues muy bien, vamos a empezar con uno de los temas de moda, más de la semana pasada que de esta, pero es DeepSeek y la implicación que tiene en el mundo de la tecnología. Y específicamente la última vez que platicamos, David, hablábamos de que las valuaciones en ciertos sectores, específicamente el sector de tecnología de Estados Unidos, estaban muy altas, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de esta noticia que salió? Sí, en realidad, cuando las valuaciones están altas, otra forma de entender eso es que el crecimiento esperado, implícito en el precio de una compañía es muy alto, ¿no? Ahora, en buena medida se esperaba que el crecimiento de varias de estas compañías, en particular de Nvidia, viniera de mayor demanda por la necesidad de cómputo, ¿no? Asociada a la operación de estos sistemas, ¿no? Entonces, hay dos componentes para hablar de ChatGPT o de Bard o de cualquiera de estos componentes de Large Language Models. Hay una necesidad de hardware para entrenar y hay una necesidad de hardware para correr, para operar, ¿no? Y si bien es aún incierto cómo se han modificado las necesidades de hardware para entrenar, porque es un poco oscuro cómo sucedió esta parte de DeepAI y como que cuál es la tecnología detrás del entrenamiento, lo que sí es claro es que la operación es sustancialmente menos onerosa en términos de este hardware, ¿no? Y entonces, pues, si antes un analista esperaba que el flujo de demanda por estos chips iba a ser proporcional a, digamos, el número de consultas que haces en ChatGPT, ¿no? Ahora este mismo número de consultas requiere de menos hardware. Y el requerir de menos hardware, pues, disminuye la cantidad de cosas que tú esperas, de tarjetas gráficas que esperas vender en el futuro. Y, de nuevo, estas valuaciones extendidas eran un escenario, pues, muy favorecedor de crecimiento que lentamente se ha tenido que ir ajustando. Y yo creo que ese sí es un cambio estructural, ¿no? Ahora, no por eso... yo no diría que todos los spillovers, todos los efectos positivos de segundo orden asociados a esta tecnología desaparecieron, ¿no? Que esa es otra de las justificaciones de las valuaciones en Estados Unidos, ¿no? Estas ganancias por productividad, yo creo que siguen estando ahí. Simplemente esta productividad ahora es más barata y en ese sentido, pues, menos favorecedor para algunos jugadores en el área, ¿no? Perfecto. Oye, Charlie, ¿y tú? Desde el punto de vista económico, ¿qué significa esto que pasó? O esta noticia potencial que puede. Sí, y tiene que ver con esto último que menciona David, ¿no? O sea, el efecto que esto puede tener en la economía en su conjunto, yo creo que acaba siendo positivo, ¿no? Es decir, al final de cuentas, lo que está pasando estructuralmente, que coincido con David que es un cambio estructural, es que se está abaratando el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y hace unos momentos también mencionábamos que las barreras a la entrada pues parecen no ser tan altas y eso es favorecedor para la competencia económica, eso es favorecedor para la productividad de las empresas y no solamente en Estados Unidos, ¿no? Como que de alguna forma esto democratiza el uso de la inteligencia artificial y eso, como cuando suele haber cambios disruptivos en las tecnologías a lo largo de la historia, pues acaba siendo positivo para la economía, son ganancias en productividad y de alguna forma en el mediano plazo, que bueno, los avances en inteligencia artificial son ya mucho más cuestionables lo que significa el mediano plazo, yo creo que acabarán siendo positivos, ¿no? En vísperas de estos acontecimientos. Hay un montón de ejemplos similares a lo largo de la historia cuando se dan este tipo de tecnologías disruptivas. El más inmediato que tenemos es justamente el Internet, ¿no? Que en su momento, pues sí, justificó un incremento en los precios de los activos de manera exponencial, pero luego nos dimos cuenta que algunos de esos jugadores, como bien menciona David, no estaban justificados por ese tipo de tecnología, vaya.
y hubo una corrección, pero en el mediano largo plazo acabó siendo una tecnología disruptora que tuvo ganancias de productividad en términos generales a lo largo, o sea, cross de los sectores de la economía, ¿no? Un disclaimer ahí, no estoy diciendo que lo que pasó en 2000 con el Internet sea exactamente lo que esté pasando ahorita con el tema de inteligencia artificial, pero de un aspecto mucho más abstracto de lo que significan tecnologías disruptivas y los impactos que puede tener en la actividad económica, sí podemos encontrar ciertos paralelismos, ¿no? Entonces, digamos, de la parte económica es muy bueno porque es probable que la adopción de inteligencia artificial sea mucho más generalizada que el amplia escenario y barata, ¿no? Exactamente. Y segunda, esas utilidades que antes se iban a concentrar en ciertos números de acciones, pues a lo mejor van a ser distribuidas entre más jugadores ahora sí, ¿no? Probablemente. Entonces, muy bien. Y desde el punto de vista de... Yo sé que es difícil hablar de evaluaciones como tal, pero ¿tú crees que sí este sea un cambio estructural a las evaluaciones de equity en Estados Unidos, específicamente de ese sector? Todavía es incierto. A ver, es que el sector de tecnología como productor de chips, sí, yo creo que es un cambio estructural, ¿no? Ahora, el sector de tecnología como creador, ¿no? del software de esa tecnología es todavía incierto. Todavía no sabemos realmente hasta qué tanto es una idea completamente nueva la de DeepAI y qué tanto realmente construye sobre una tecnología que ya estaba preconstruida, ¿no? Ahora, sí, la parte que sí es relevante es que a los jugadores más open source, ¿no? como lo es Facebook, por ejemplo, como es Meta con Llama, los pone en mucho mejor posición para ganar que los que tienen un modelo de arquitectura más cerrada como OpenAI, que se llama OpenAI, pero la arquitectura del modelo es cerrada, ¿no? Y entonces, antes era una ventaja tener la arquitectura cerrada si eras el que mejor tecnología tiene. Pero si ahora esa tecnología hay un mejor jugador abierto, pues ahora tienes que producir más que todos tus competidores juntos para rebasarlos. Y eso yo creo que sí es un cambio estructural en el sector completo, ¿no? Más de open source. Y a lo mejor vale la pena hacer la clarificación. Lo que pasó con DeepSeek es que el modelo de OpenAI, que está basado en cobrarte un fee por el uso de esa capacidad de inteligencia artificial, por decirlo así, se pone en riesgo ahora que llega un jugador que es de arquitectura abierta, que es gratis, que lo puedes bajar en tu teléfono y que lo puedes usar y que genera resultados bastante parecidos, ¿no? Entonces, ahí es a jugadores como tipo OpenAI, pues sí pone en riesgo su negocio de cobrar fees por ese tipo de productos. Y también a Nvidia de, pues a lo mejor ya hay una alternativa a través de software para llegar a lo mismo que antes requerías con esta inversión gigante en chips de Nvidia, ¿no? Básicamente. Exacto. Ahora, yo sí sería un poquito cauteloso de tratar de extrapolar demasiado en este espacio de tecnología donde el futuro es bien incierto, ¿no? Claro. Sí, en general todo lo que acabamos de decir es a donde apuntan las cosas, pero sí se ve muy nublado el futuro en términos de cómo va a ser la adopción, en qué forma, cuánto le falta por avanzar. Todavía hay mucha incertidumbre, pero ciertamente lo que hemos visto en las últimas semanas apunta hacia lo que acabamos de decir. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, muy bien, perfecto. Y pues bueno, eso creo que cubrimos el primer tema. Ahora vamos al segundo tema que está de moda, que son las tarifas y su impacto, o no tarifas, porque a ver, platícanos un poco qué pasó, Charlie. Sí, y yo creo que va a ser el tema del año, ¿no? Yo empezaría diciendo eso. ¿Y a qué me refiero con el tema del año? Que de alguna forma también se materializó lo que platicábamos hace un mes, ¿no? Decíamos, está la amenaza constante de Donald Trump de imposición de aranceles, pero también sabemos que hay un componente de esta amenaza que está justamente utilizándose como herramienta de negociación, ¿no? Y a ver, rápidamente, ¿qué fue lo que pasó? Pues el día de la toma de posesión, Donald Trump dijo que iba a poner aranceles para México y Canadá del 25% tan pronto como el 1 de febrero y del 10% para China, ¿no? Conforme se acercaron los días, pues estaba la expectativa de si se iban a materializar o no. Las comunicaciones de Trump iban en ese sentido, aunque también salieron por ahí un par de reportes periodísticos que anticipaban que esto se podría patear hacia el 1 de marzo. También sabemos que Trump le ordenó a su gabinete que hiciera
un estudio sobre el impacto del comercio, vaya, cómo está la situación del comercio entre estos países y que está esperándose que se entregue en abril. Entonces teníamos estas fechas, ¿no? Jugando. Llega el 1 de febrero y pues se dice que van a entrar en vigor el 4 de febrero las tarifas y un día antes pues se anuncia que se llega a un acuerdo con el gobierno mexicano donde pues se busca, el gobierno mexicano se compromete a atender otras de las políticas que son prioritarias para Trump, como migración y seguridad, y pues con esto se gana el espacio para empujar la entrada en vigor de estos aranceles hacia el 1 de marzo, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, las tarifas de facto no desaparecen, ¿no? O sea, se patea que esto entre en vigor hasta el 1 de marzo, pero pues vamos analizando qué implicaciones acaba teniendo esto, 1, para la economía, 2, para los activos, y cómo reaccionaron los mercados también en estos días, ¿no? Y la primera fue pues que evidentemente ante la confirmación que se dio durante el fin de semana de que sí iban a entrar en vigor las tarifas, pues hubo una reacción de los mercados ajustados a través del tipo de cambio principalmente, de que pues esto era una realidad, ¿no? Y el tipo de cambio pasó la barrera de los 21 pesos entre el domingo y lunes, y ya cuando se anuncia que se llega a un acuerdo, pues nuevamente se regresa el tipo de cambio e incluso llega a estar en los niveles bajos de los 20, ¿no? Entonces, creo que refleja un poco lo que podemos estar esperando en cierta medida hacia adelante, es decir, una amenaza que está ahí, que simplemente no deja de irse, que tiene su efecto en los activos, que también hay que decirlo, fue una depreciación del 2%, ¿no? O sea, que también, pues eso hay dos lecturas, o sea, una imposición de un arancel generalizado del 25%, de materializarse esperaríamos una depreciación muchísimo más alta en el tipo de cambio, ¿no? Porque es un impacto enorme para la economía mexicana. El hecho de que la depreciación fuera del 2% creo que indica que algunos participantes del mercado estaban descontando que la probabilidad de ocurrencia era baja, ¿no? Y creo que de alguna forma se refleja eso. Y por otro lado, pues el relief que hay después de que se da el anuncio de que se postergan las tarifas, pues también habla de que hoy en los precios pues hay un cierto pricing ya de lo que está, de esta volatilidad o esta amenaza, vaya, que tenemos ante la política comercial, y que de alguna forma en la ausencia de esto pues hay espacio para que pueda haber cierto relief en los activos. Ahora, el fondo del asunto, en mi opinión, es que esta volatilidad no desaparece por completo, ¿no? Y en un mes probablemente volvamos a estar platicando un poco de lo mismo. Mi opinión personal, como lo he mencionado en otras ocasiones aquí, es que vamos a seguir viendo una historia similar a lo que pasó. Para mí, el escenario central de una tarifa arancelaria de 25% generalizada es de muy, muy baja probabilidad. No descartamos que se pongan ciertas tarifas a ciertos productos, como ya pasó en la primera administración de Trump, que si el aluminio, que si ciertos productos agrícolas, que si ciertos productos de consumo final electrónicos o demás, pero que eso por lo tanto implique que el impacto que tenga sobre los activos y sobre la actividad económica también sea mucho más moderado que el escenario que está planteando Trump de 25%, ¿no? Entonces, la cosa es esa. El tema es que pues creo que va a ser una herramienta que se va a estar utilizando a lo largo del año, al menos hasta que entren formalmente las negociaciones del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, y que pues será un tema que estará dominando de alguna forma la agenda bilateral entre ambos países, ¿no? Tengo una pregunta, Carlos, y principalmente me imagino que esto es una pregunta que tienen todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, que vamos a suponer que el escenario del 25% a México, Canadá, pero puntualmente México, que es el que nos atañe, ¿qué le pasaría a México? ¿Qué le pasaría al crecimiento? ¿Qué le pasaría a la inflación? Si le pasa algo a la inflación. Si quieres, ahorita platicamos de los activos financieros. Pero en términos de la economía, ¿qué efectos puede tener que efectivamente lo pusiera? Y ahorita lo tocaste brevemente, pero me gustaría, no sé si los demás también pudieran participar en esa parte. Mencionas que esto probablemente va a ser hasta que empiecen las negociaciones del TLC, bueno, del nuevo acuerdo de México, Canadá, Estados Unidos.
Esto, cuando acabe la negociación, o bueno, desde que empiece, probablemente la volatilidad bajaría. ¿Tú qué estarías esperando de este lado? Porque además, en teoría solo es una revisión del acuerdo. Entonces, dos preguntas. Una es los efectos sobre la economía y dos, qué podríamos estar esperando con la revisión del acuerdo. De acuerdo. Los efectos, y creo que lo hemos comentado en otras conversaciones también, ¿no? El efecto que tendría sobre el crecimiento pues sería negativo, ¿no? O sea, vámonos por partes, ¿no? Tienes una imposición de un 25% de aranceles en la economía, en una economía de las mexicanas que es muy abierta, que tiene una dependencia importante con los Estados Unidos, que el 80% de las exportaciones se van a ese país. Y en particular con ciertos sectores donde están todavía más integrados, como es el automotriz y demás, ¿no? Para la economía mexicana eso sería un efecto negativo a la actividad económica, pero las economías justamente abiertas tienen otros mecanismos de corrección y ese otro mecanismo es el tipo de cambio, ¿no? Y por lo tanto también esperaríamos una corrección al alza, es decir, esperaríamos que se depreciara el peso mexicano ante el dólar justamente por la imposición de estas tarifas. Se ha platicado que ante una imposición del 25% de aranceles en México, la depreciación podría ser de alrededor del 10%. No es 1 a 1. Eso significa que pues en términos generales también la misma imposición de aranceles pues acaba haciendo que los bienes mexicanos sean más baratos en dólares, ¿no? Porque ahora el peso vale menos. Por lo tanto, eso offsetea hasta cierto punto, ¿no? O contrarresta, vaya, el efecto de las tarifas en actividad comercial, por lo cual el efecto acaba siendo menos moderado de lo que estaría siendo si fuera 1 a 1 la relación, ¿no? ¿A qué me refiero? En términos generales, ¿dónde quedaríamos parados? Me parece que acabaría siendo un efecto negativo, ¿no? También acabaría siendo un efecto negativo, sobre todo en el sentiment de los inversionistas, ¿no? Como en la prensa, por así decirlo, ¿no? Este momento México que tanto hemos hablado, nearshoring también y demás, pues podría ahuyentar ciertas inversiones, como que el sentimiento acabaría siendo negativo, pero pues hay mecanismos que permiten a los mercados justamente hacer estas correcciones y que acabarían moderándose, ¿no? Ese por un lado. Ahora, sobre tu segunda pregunta, ¿qué esperamos para la revisión del TEMEC, si es renegociación o no? A mí me parece que va a acabar siendo una revisión, que hay que decirlo, ¿no? En una renegociación se abre completamente discusión el tratado que ya está firmado. Es decir, lo que sirve, lo que tenemos hoy en día escrito está nuevamente a discusión en todos sus términos, en todas sus letras, y una revisión, que es lo que está agendado formalmente, pues es nada más como ratificar que los acuerdos que están hechos pueden seguir adelante y hacer ciertas correcciones o modificaciones, pero bajo un acuerdo que ya está existente. En ese sentido, una renegociación acaba siendo mucho más dañina para las mismas perspectivas del acuerdo. Y en mi opinión me parece que va a acabar siendo una revisión, pero una revisión dura, ¿no? O sea, una revisión donde pues va a haber temas importantes sobre la mesa, donde nuevamente me parece que el acuerdo comercial va a estar usándose como una herramienta de negociación y bueno, pues que eso también pues traerá volatilidad a la economía mexicana, a los activos mexicanos mientras el periodo que dure esto. En ese sentido, yo creo que lo mejor que podría pasar es que justamente se adelantara esta revisión en el tiempo, ¿no? O sea, que quizá no lleguemos hasta el 2026 en empezar estas negociaciones y que se sienten a la mesa los países involucrados tan pronto como sea posible, ¿no? Yo creo que el efecto de disipar esa volatilidad sería positivo justamente para el entorno que vivimos hoy en día. Pero me gustaría también escuchar qué opinan ustedes en materia del acuerdo comercial, ¿no? Sí, a ver, yo creo que esto es muy de librito, ¿no? Pero partiendo de que la economía llega a su punto máximo de optimalidad en ausencia de aranceles e impuestos, ¿no? Esto es un comentario muy teórico. Cualquier desviación de este punto incurre en menor productividad, ¿no? Y eso se traduce
en menor producto potencial. Y eso es para los 3 países involucrados en esta discusión, ¿no? En la medida en que haya más aranceles, pues se entorpece más el comercio y entonces el resultado es menos óptimo y eso disminuye las capacidades de crecimiento de los 3 países, ¿no? Ahora, coincido con que la probabilidad de que haya una tarifa de 25% de la noche a la mañana es muy baja, ¿no? No obstante, sí, como vimos este fin de semana, la volatilidad asociada a esto va a seguir estando ahí, ¿no? Pero igual yo no le pondría una baja probabilidad a que de repente haya un incremento de tarifas menor, ¿no? En algunos bienes, como dices tú, en alguna proporción. Pero estos incrementos de tarifas sí pueden tener un impacto pernicioso en el PIB potencial. Y regresando a la parte de la renegociación del tratado, eso es algo que ya pasó, ¿no? Los términos de comercio que habían en el Tratado de Libre Comercio original, ¿no? Versus los que hubieron en el USMCA, ¿no? Realmente fueron menos favorecedores para México en términos de las reglas de proveniencia para el sector automotriz. Y eso, en teoría, no tenemos el contrafactual, disminuyó la productividad total de las inversiones en México, ¿no? Y el riesgo, y mi escenario central, es que eso vuelva a suceder en cierta medida. ¿Es una medida catastrófica de 25%? No. Pero en la medida de que suceda, pues sí disminuye las posibilidades de crecimiento, todo lo demás constante. Y sí es importante, a ver, todo esto puede sonar muy catastrófico, pero en realidad, regresando a los niveles que tocó el tipo de cambio hacia un lado y hacia el otro, creo que lo que estoy tratando de decir es, eso ya está un poco en los precios, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita en términos de la volatilidad del tipo de cambio, en términos del diferencial de tasas con Estados Unidos, en términos de las valuaciones del equity mexicano, un poco te dicen que esa incertidumbre ya está evaluada por los participantes del mercado y por lo mismo claramente si se disipara esa incertidumbre sería benéfico, aunque el resultado no sea, ¿no? Simplemente una revisión de todos estamos de acuerdo y seguimos. Aunque no sea el caso, yo estoy de acuerdo con que sería mejor, pero sí un poco lo que te están diciendo los precios del mercado ahorita es, hay cierta probabilidad de un deterioro de la productividad total de los factores, ¿no? Y que en la medida en que ese deterioro sea medianamente dentro de lo esperado, que no es ni cerca de 25, tampoco deberíamos de esperar una reacción muy grande del mercado de mediano plazo. Sí, en el minuto sí tiende a reaccionar, ¿no? Pero de mediano plazo yo tampoco esperaría un cambio estructural, todo lo demás constante, ¿no? Sí, y yo agregaría una cosa. Yo creo que hay que ver las tarifas en el contexto de tu competencia. O sea, si hacemos un resumen de qué pasó este fin de semana largo, el perdedor es China. De acuerdo. Claro. ¿Por qué? Porque México y Canadá pudieron negociar algo que evitó el riesgo y pues China más bien se fue al tema de confrontación, ¿no? O sea, retaliación. Ellos también ya están imponiendo sus tarifas, están haciendo ciertos ajustes más agresivos, ¿no? De lo que hizo México. Entonces, si fuera 25% de tarifas exclusivamente a México y Canadá, claramente hay un impacto súper negativo hacia México y que se va a sentir en el PIB, ¿no? No hay duda. Ahora, la pregunta es, si es más generalizado o si relativo a otros países que son competidores de México, está en línea o inclusive un poco menos agresivo de lo que se implementa en otros lugares, igual hasta le puede funcionar a México, ¿no? O sea, a final de cuentas, no es el resultado óptimo total, pero para el cachito de México igual hasta le acaba beneficiando, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que verlas exclusivamente desde el punto de vista de qué hizo Trump, sino más bien cómo queda México parado en ese abanico y ya amenazó a Europa también, ¿no? Entonces, y los europeos históricamente han jugado más el juego de China, ¿no? Que es que yo sí te voy a contestar, ¿no? No voy a negociar tanto como México, ¿no? Entonces, creo que también el hecho de que negociaran tan rápido, aunque existe el riesgo de que vuelva a salir esta dinámica hacia adelante, pues da un buen precedente, ¿no? O sea, el hecho de que puedan llegar a acuerdos y a lo mejor irlos revisando constantemente es mucho mejor escenario al escenario de ahí te va y cuando venga va a haber retaliación, ¿no? Va a haber respuesta, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Y nada más agregaría que justamente eso, pues desde que empezó a posicionarse Trump y cuando la agenda empezó a estar nuevamente dominada por las elecciones de Estados Unidos, pues también ya anticipábamos que realmente el conflicto
primordial, vaya, de los Estados Unidos es con China, ¿no? Y más bien, pues, en ese entorno es donde caen parados el resto de los países, ¿no? Y agregaría nada más también la razón por la que China y Europa suelen también tener pues una respuesta más agresiva, por así decirlo, pues también tiene que ver con que su capacidad de infligir daño a los Estados Unidos es mayor relativa a la que puede tener, en este caso, México, ¿no? Entonces, ahí es donde pues empiezan a acomodarse estas fichas y digo, creo que al menos conforme lo que hemos platicado, pues se ha ido materializando todo lo que hemos estado discutiendo. Y creo que lo interesante de esto es que, como coincidimos todos, pues vamos a seguir hablando de esto hacia adelante, ¿no? Creo que algo que a mí me ha gustado mucho, o sea, buscando la parte positiva de todo este evento, es la respuesta de México como gobierno. Por un lado, a diferencia de otros eventos, creo que el hecho de que tengas a un país bully que está atacando directamente a nosotros, las fuerzas políticas se están uniendo, o sea, es todos contra ellos. Estas diferencias me parece que al menos como yo lo estoy tomando es, por un lado, hay más unión hoy, con este tema puntualmente, hoy que hace 6 meses. Por otro lado, me gusta que el gobierno esté respondiendo con tanto interés. O sea, es un tema súper relevante desde el punto de vista económico. Si entraran las tarifas del 25%, una menor proporción, es dañino para la economía local. Entonces, lo quiero tomar del lado positivo, en donde México está muy interesado que esto no ocurra. Está tratando de ponerse en línea con lo que el gobierno de Estados Unidos pide hasta cierto punto, porque también hay que entender que hay cosas que son completamente irrazonables. Pero me gusta la respuesta que estoy viendo, me gusta, creo que parte de por qué el mercado está reaccionando como está reaccionando tiene que ver con eso, tiene que ver con que sí queremos cooperar, sí queremos estar de ese lado y queremos que la mejor función del crecimiento no se pierda, ese óptimo, porque se va a ir alejando poco a poco, pero me parece que veo bastante bien lo que está sucediendo después de este evento. Muy bien. Y pues bueno, a ver, viene decisión de política monetaria, hubo un anuncio por ahí interesante del nuevo subgobernador de Banco de México, y en general, ¿cómo ves tú que está la percepción hacia México y los activos mexicanos? Sí, creo que es un punto bien importante, ¿no? O sea, en general, en las últimas 3 semanas, la percepción global del riesgo que representa México ha mejorado mucho, ¿no? A ver, tienes, por un lado, esta amenaza de tarifas que, si bien no acabó la negociación, al menos se notó una voluntad de llegar a un acuerdo, de sentarse a la mesa, de negociar, y al final el resultado fue en el margen positivo, si bien volátil, ¿no? Tienes eso. Tienes el nombramiento de un nuevo miembro de la Junta de Gobierno en el Banco de México. Es una persona muy preparada, de carrera dentro del Banco de México, es un experto en la materia de política monetaria y es un economista de carrera que el Banco de México necesitaba ese componente dentro de su junta, ¿no? Para traer una voz un poco más técnica. También a mi parecer, esa es una sorpresa positiva, en el sentido de que es una persona más técnica de lo que el promedio del mercado esperaba, yo creo. Por otro lado, también tienes pues, gente más, tienes gente capacitada, al menos eso es lo que se dio a, parecería que está sucediendo, tienes gente más capacitada al mando de estas negociaciones que se pueden venir con Estados Unidos, y encima de estos tienes un compromiso fiscal, ¿no? En un momento en el que realmente sí es crucial que se tenga ese compromiso fiscal, ¿no? Entonces, en general, como que hay ciertos componentes de la receta que deberían de mejorar la percepción total de riesgo. Ahora, no obstante, los activos todavía no están completamente reflejando eso. Y eso me lleva al punto de, a ver, ¿qué esperamos de política monetaria hacia adelante, ¿no? Yo creo, y eso se ve en los datos, y Carlos puede ahondar aún mucho más, que las presiones inflacionarias están ahí, ¿no? Tienes una presión inflacionaria en servicios importante. La parte de bienes, si bien se ha comportado muy bien, no es obvio que cuando el peso pasó de 17, bueno, el dólar pasó de 17 pesos
a 20 va a mantener ese comportamiento. Hay un riesgo de que los bienes importados incrementen de precio simplemente por este efecto. Y entonces hay ciertas presiones inflacionarias que están ahí, ¿no? Que ahora con un miembro más técnico en la Junta, yo creo que quedarían un poquito más subrayadas, ¿no? Y en el margen, yo esperaría que Banxico recorte con un poco de prudencia, ¿no? Encima de eso, las expectativas de recorte en Estados Unidos pues ya no están ahí, entonces también el espacio para el Banco de México de continuar recortando ya es un poco más debatible, ya con la Fed claramente en pausa. Todavía no es claro, pero si se esclarece esta pausa, es un poco más riesgoso para el Banco de México continuar con los recortes. Pero a ver, sí me gustaría decir que desde mi perspectiva, eso realmente es otra forma de decir que está disminuyendo el riesgo implícito de México, ¿no? Y en ese sentido, a pesar de que hay menos recortes, pues yo esperaría que la parte larga de la curva se comporte mucho mejor, porque ahora hay razones para pensar que pues hay un poco de comportamiento macroeconómico un poquito más esperado y profesional, es lo que quiero decir, ¿no? Buenísimo. Y a ver, justo de eso. Bueno, primero, Charlie, si quieres, ¿quieres complementar algo en términos de política monetaria? Coincido plenamente. Más bien me gustaría justamente preguntarle a Federico, ¿no? Justamente que es nuestro experto en temas de tasas, si este comentario que acaba de hacer David, pues de alguna forma se está viendo reflejado en estos días, quizá en los precios de tasas, es decir, esta menor percepción que valga la redundancia, percibimos al menos nosotros aquí, si es que se está viendo reflejado, y qué esperarías tú también del comportamiento de tasas en este escenario macroeconómico que acabamos de describir, ¿no? Se está viendo en varios mercados. El primero compararía a México contra el resto de los emergentes, que en realidad así es la manera de ver o comparar a México para saber cómo está. Peras con peras, ¿no? Exacto. Y entonces lo primero es el credit default swap, o sea, este seguro compras una prima porque vaya a quebrar una empresa o un país. Ese es justamente el credit default swap. En este caso, los CDS en corto de los emergentes se han movido más o menos de manera lateral, pero México no. Como bien lo mencionó David, el CDS se ha ido hacia abajo, o sea, la prima por México ha disminuido, por un lado. Por otro, las tasas locales han disminuido mucho más que las del resto de los países emergentes. Entonces, definitivamente, la perspectiva de los inversionistas globales dentro de México está mejorando bastante. Perfecto. Sí, yo creo que valdría la pena complementar con Banco de México, expectativa de la... 25 o 50. Esa era mi pregunta para ti, Charlie. Sí. No. A ver, yo creo que ante la ausencia de las tarifas el 1 o el 4 de febrero, creo que Banxico puede seguir adelante con lo que muy enfáticamente en las últimas semanas ha estado diciendo, ¿no? Que es que quieren recortar en 50 puntos base la tasa de interés, y yo creo que pues, las condiciones están dadas para que sí se haga el recorte de 50 puntos base, ¿no? Ahora, donde sí está más difícil es hacia adelante, ¿no? Yo creo que un poco lo que decía David, con un miembro nuevo, con una formación más técnica, pues sí esperaríamos también escuchar esos argumentos en el comunicado. Y más que la decisión esta en particular de esta semana, me parece que hay que poner el foco en el tono del comunicado, ¿no? Y estamos viendo pues un entorno donde al menos desde a finales del año pasado, ¿no? En diciembre, que veíamos pues un ciclo quizá acelerado de recortes por parte de Banco de México, pues hay ciertos elementos donde se ha reducido esa ventana, ¿no? Ya lo mencionaba implícitamente David. Las presiones inflacionarias siguen estando ahí de cierta manera. La depreciación del tipo de cambio que pues no fue menor lo que vimos en el año pasado, y que también sigue teniendo ciertas presiones el tipo de cambio. Y también lo que está pasando con la Fed, ¿no? La expectativa de que pues ya no recorte, o al menos haga a lo mucho un recorte. Creo que pues todos esos factores en su conjunto disminuyen la ventana de acción de Banxico, aunque siempre pues el argumento constante ha sido el nivel es muy restrictivo. Entonces hay espacio
la tasa real ex ante, que es esta diferencia entre la tasa de Banxico nominal que tenemos hoy en día, comparado con o sustrayéndole las expectativas de inflación en 12 meses, pues esa sigue estando en un nivel bastante restrictivo. Entonces se puede reducir, puedes encontrar argumentos, sí, pero definitivamente, en mi opinión, se está reduciendo también esa ventaja, ¿no? Y quizá por eso hasta estratégicamente haga sentido acelerar en esta reunión el ritmo de recortes, pensando en que te puedes estacionar, ¿no? Y también vale la pena mencionar, la dinámica de la economía mexicana sigue negativa, Claro. ¿no? O sea, Sí, sigue habiendo una desaceleración muy fuerte comparado a lo que vimos en años anteriores, ¿no? Entonces, sí justifica hasta cierto punto, con cautela los riesgos globales, bajar tasas de interés. Sí, definitivamente, ¿no? Ahora la pregunta es otra vez ¿hasta cuándo? O ¿hasta dónde, más bien, ¿no? Y eso es lo que está un poco más incierto en las próximas reuniones, ¿no? Muy bien. Oye, y regresando Fede, a un punto que comentaba David, realmente uno de los pocos contrapesos que tenemos para darle confiabilidad a los inversionistas es una política monetaria, pues, disciplinada, por así decirlo, ¿no? Y yo sé que a veces como inversionistas de fixed income nos cuesta que Banxico no baje tanto como quisiéramos, pero como bien dice David, a final de cuentas vale mucho más tener una política monetaria confiable o vista con credibilidad que un Banco de México que recorta mucho, pero que no logra sus objetivos en el mediano y largo plazo. Y eso sí tiene un impacto gigante para la parte larga de la curva, ¿no? ¿Tú ves que este recorte de 50 pudiera poner en riesgo eso o no? No, en riesgo no. Yo me iría por partes. La expectativa de inflación de Banco de México, el objetivo de inflación de Banco de México es el 3% más menos 1% para tener un rango. El mercado consistentemente opera con un rango un poco más amplio. O sea, la inflación de lo que va de este siglo, el promedio, es ligeramente bajo de 4.5. Y el mercado ni siquiera está ahí, a pesar de que todos tenemos los números. El mercado en realidad tiene más hacia 4.25, como más de equilibrio. La inflación esperada por el mercado de largo plazo en la zona de 30 años actualmente está con el cierre que estamos viendo en estos días, 5.10, lo cual es muy, muy amplio. Lo que mencionas, por un lado, es un factor positivo para que esto se comprima. La respuesta es por supuesto que sí. Aunque también lo mencionó David muy brevemente, está relacionado con riesgo México, la parte larga, con los cambios estructurales que hemos visto. Y por otro lado, también con el riesgo de Estados Unidos, con la curva de México se mueve dependiendo de lo que haga la curva de Estados Unidos. Entonces, con base en eso, como hemos visto, se ha comprimido el spread, el diferencial de Estados Unidos y México, lo cual es muy positivo. Pero yo creo que como la incertidumbre va a mantenerse, y eso es justamente el nombre del juego que desde la vez pasada dijimos, yo creo que la parte más larga, ya no por la parte del nombramiento de este nuevo miembro, debería comprimirse más, sino todavía va a mantenerse relativamente empinada. La parte más corta es otra historia. Yo creo que está mucho más relacionado a la inflación de corto plazo. Y la inflación de corto plazo, pues ya, o sea, prácticamente va a estar en 3.5 la inflación. O sea, ya falta nada para llegar, pero la presión, como bien ya lo dijeron ambos, en realidad no es hacia abajo. La presión más bien va hacia arriba. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero con una tasa de 10% hay espacio para que Banco de México siga bajando con cautela la política monetaria. Oye, Charlie, a ver, te tengo una pregunta. Ahora que salió el anuncio de las tarifas el fin de semana, más que fijarme en México, me fijé en Canadá. Y la plática que empezó a dominar en Canadá es el Banco de Canadá tiene que recortar mucho más agresivamente porque el PIB se va a caer, ¿no? Entonces, la primera respuesta hacia si las tarifas sí son implementadas es que vamos a ver un Banco de Canadá mucho más agresivo a la baja en términos de recortes, simplemente para contrarrestar el efecto de la caída en PIB potencial que vamos a tener, ¿no? Sí, aunque ahí te diría, relativo con el caso de México, que es el que hemos estado comentando, la situación económica de Canadá hoy en día es bien distinta, ¿no? O sea, hay ciertas similitudes. ¿A qué me refiero? Que hubo una desaceleración importante también en el PIB canadiense. Sin embargo, el actuar del Banco Central también fue mucho más expedito, ¿no? Y fue incluso de los países desarrollados, de los países desarrollados, el primer Banco Central en iniciar el ciclo de recortes.
desde a inicios del año pasado, y lo hizo de manera continua. Incluso se llevó recortes acelerados de 50 puntos base en 2 reuniones consecutivas. Nuevamente, hace un par de semanas recortó en 25 puntos base, y pues lo cual los lleva en una posición de una tasa de interés pues más cercano al neutral, con una economía que se ha desacelerado, pero que las expectativas de la economía es que se reacelerara en este año, ¿no? Como lo hemos comentado también en otros foros, que pues eso sí se parece más a un soft landing, lo que acabó pasando en Canadá, ¿no? Ahora, en ese entorno donde las presiones inflacionarias son mucho más marcadas a la baja, en el caso de Canadá, la inflación en Canadá está por debajo del 2%, está por debajo del objetivo de su Banco Central, pues sí, el foco de la preocupación del Banco Central está enfocada completamente en el crecimiento, ¿no? Por lo tanto, en un entorno donde tienes una amenaza al crecimiento vía tarifas, pues la respuesta que tiene que venir del Banco Central, ¿no? La política monetaria sería una de bajar las tasas para tratar de estimular la demanda y por lo tanto contrarrestar este efecto negativo, ¿no? Pero justamente pues esas marcadas diferencias vienen, uno, de que las presiones inflacionarias en Canadá relativo con México están mucho más contenidas, ¿no? Las expectativas de crecimiento de Canadá relativas con México, al menos en el corto plazo, son más favorables, por lo tanto hay espacio. Otra forma de decirlo, la incertidumbre de riesgo por los factores macroeconómicos en Canadá es menor relativa que México, por lo tanto hay espacio relativo con México del Banco Central canadiense de poder reducir las tasas de interés con el objetivo de estimular la demanda, ¿no? Perfecto, muy bien. Y bueno, a ver, ahora sí vamos hacia qué esperamos de mercados de aquí hacia adelante. ¿Es el catalizador que estaba esperando Fixing con México para hacer un rally ya más fuerte? Yo creo que falta, o sea, en parte sí, y en parte es la incertidumbre de la Fed, la incertidumbre de Estados Unidos con la política comercial, con México puntualmente, y bueno, también el riesgo local de el cambio de reformas que ocurrió en el año pasado. También eso es un riesgo que ya está latente. ¿Qué tanto van a aplicarse, qué tanto no? Eso es bastante incierto. Entonces, yo creo que sí tenemos que dividir la curva en dos partes. La parte más corta, por supuesto que sí. Ha habido un rally muy relevante durante lo que va de este año. Yo creo que va a mantenerse bastante apretado esa parte y ahorita va a venir una buena onda porque la inflación en México en el corto plazo va a tender a mantenerse en la parte baja, a pesar de lo que estamos comentando, que la presión es hacia arriba. Entonces, por ese lado viene buena onda. Yo creo que Banco de México no va a ser tan agresivo, o no debería ser tan agresivo en el comunicado en decir los recortes de 50 van a seguir hacia adelante. Yo creo que va a ser muy moderado en el mensaje que quiera poner, porque probablemente no quiere que el mercado se vaya de bruces. Entonces, la parte corta puntualmente yo creo que va a estar bastante anclada. Nos gusta mucho la parte corta, pero yo creo que lo que más nos gusta son los niveles. O sea, estamos hablando de tasas casi de doble dígito en la parte más corta. Eso le pone presión a la renta variable. ¿Qué tanto la renta variable tiene que pagar adicionalmente con la volatilidad que tiene para que justifique que te vayas hacia allá? Pues no sé la respuesta exactamente, pero lo que sí puedo decir es que mucho más. Y a ver, aprovechando esa pregunta, ¿tú qué opinas de la parte de renta variable? Mira, en la reunión pasada de este panorama decíamos, mira, si compras barato, te va a pagar, pero no sabemos cuándo, ¿no? Ahora, México está barato, la bolsa mexicana está barata, y en ese sentido te va a pagar, pero no sabemos cuándo, ¿verdad? Si me obligas a decir, bueno, pero más o menos cuándo, diría, pues muy probablemente no en este entorno de volatilidad y de apetito de riesgo por México, a pesar de que ha mejorado, y no con estos niveles de tasas, ¿no? Y no con este crecimiento esperado potencial para México, ¿no? Al final, en el largo plazo, las utilidades de las empresas deberían de crecer más o menos como el PIB en equilibrio, ¿no? Y ese número ahorita no se ve bien, ¿no? El crecimiento este año, el consenso es de un crecimiento por debajo del promedio, ¿no? Y la amenaza de tarifas le pone riesgos a la baja a ese crecimiento. Entonces, en ese sentido, si bien está barato y es una buena apuesta de largo plazo, si quieres hacer un poco más de timing de mercado, este momento pues es más difícil de justificar, ¿no? Ahora, no obstante,
en el año la bolsa mexicana ha rendido bien, ha rendido 1.30, 1.35. Ahora, si eso lo anualizas, pues yo creo que sí es suficiente pago por prima de riesgo encima de la tasa, si lo analizas. Ahora, me preguntas, ¿se va a anualizar? No. Muy bien. Oye, a ver, hay un caso que platicábamos de Alemania, ¿no? Por ejemplo, Alemania ha tenido un desempeño muy malo en su economía los últimos 5 años, y en particular los últimos 3, desde que empezó todo el tema con Ucrania. Pero hemos visto sorprendentemente que la bolsa alemana lleva 2 años subiendo más de 25%. ¿no? Claro, a ver, hay dos componentes de eso, ¿no? Uno, la configuración de sectores de la bolsa alemana contra la bolsa mexicana, y dos, la exposición geográfica de la bolsa mexicana contra la bolsa alemana, ¿no? La bolsa alemana está muy diversificada, ¿no? En términos de quiénes son sus clientes, y está muy y no tan diversificada, pero está concentrada en parte de financieras e industriales. Industriales no es una historia bonita, pero la parte de financieras sí es una historia que la verdad ha sido muy buena en este entorno de amplia liquidez financiera, bajas tasas y bajos índices de morosidad y baja propensión marginal a consumir por parte del consumidor promedio alemán, ¿no? Entonces, todo eso le ayuda a hacer un escenario pues redituable, ¿no? Ahora, aquí en México la configuración es pues muy diferente. Hay un componente bien importante de consumo interno, ¿no? Y hay un componente bien importante de exportaciones que con la fortaleza del peso que vimos el año pasado, pues sí empezó a doler. Yo esperaría que en adelante con esta depreciación sí mejore, pero no me queda claro que eso sea lo suficientemente poderoso como para contrarrestar la pérdida de momentum y las expectativas de crecimiento. Ahora, no obstante, eso podría estar justificando el buen desempeño que hemos visto en las pocas 4 semanas que lleva el año, ¿no? Perfecto, sí. Perfecto. Muy bien. Oye, Charlie, y ya nada más para finalizar, en términos de, ¿ha habido algún cambio en tu perspectiva económica o México o Estados Unidos? No sustancial, ¿no? O sea, el entorno global y en particular de Estados Unidos en términos económicos y macroeconómicos sigue siendo favorable y los datos más recientes apuntan a hacer eso y por las mismas razones. Básicamente un consumidor bastante resiliente que sigue estando soportado por el mercado laboral, ¿no? Y por las ganancias también de los activos financieros y el efecto riqueza que muchas veces hemos comentado aquí. Entonces, yo esperaría que la resiliencia de la economía estadounidense siga estando ahí. A pesar de este entorno de tarifas y demás, pues el crecimiento viene de la parte interna, ¿no? De la fortaleza del consumidor, y yo esperaría que eso siga manteniéndose en el año. En el caso de México, también seguimos esperando pues un año decepcionante en materia de crecimiento económico, aunque como lo hemos mencionado aquí implícitamente, los riesgos van a la baja, ¿no? Entonces, el escenario sigue siendo prácticamente el mismo, simplemente quizá con algunos ajustes más relacionados con las variables más volátiles, ¿no? Quizá el tipo de cambio y demás, pero en términos generales no ha cambiado mucho la perspectiva. Perfecto, muy bien. Y ya nada más, de la parte de activos, ¿nuestro posicionamiento ha evolucionado algo de la última vez que platicamos? De hecho, hemos tomado utilidades con esta baja de tasas. Hay que recordar que cuando las tasas bajan, el precio sube. Entonces, hemos estado... no estábamos tan positivos como venía esto, hemos estado largos en duración, o sea, largos riesgos, vamos a mantenernos el resto del año de esta misma manera, probablemente, jugando en entrar y salir, dependiendo cómo lo vayamos viendo, estamos siendo muy activos en esa parte, pero nos gusta dependiendo el portafolio y el objetivo que tiene cada uno de los portafolios, pero en términos generales estamos más inclinados a tomar un poco más de riesgo. Pero aquí voy a ser muy enfático, o sea, digamos que de la neutralidad no es de que estemos, si lo vemos de 0 a 10, no es de que estemos en 10, o sea, estamos más bien en un 1, 2 cuando queremos tomar más riesgo, o sea, tampoco estamos, o sea, hay mucha incertidumbre como para decir esto es obvio toma de riesgo. Claro. Y bueno, mismo caso en equity, ¿no? Hoy no estuvo Thor con nosotros, pero el mensaje ahí es, veníamos underweight equity mexicano todo 2024, principalmente por elecciones, Trump, etc. Ahorita ya estamos en una posición más neutral, ¿no? Y con ganas de subirle más si es que el entorno sigue mejorando, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque las valuaciones sí son muy atractivas y en el margen los últimos datos han ido beneficiando, ¿no? A los activos mexicanos, lo cual puede
iniciar un buen momento más adelante. Hay que ver si se mantiene, hay que ver si no cambia de opinión el señor Trump de muy corto plazo, pero al parecer hasta ahorita pues la perspectiva se ve más positiva de lo que hemos visto los últimos meses del año, ¿no? Bueno, pues, 100%. Pero lo que dices es clave, ¿no? Yo nada más agregaría, en este entorno de incertidumbre, pues estos comentarios que hacemos son ajustes finos, ¿no? Que es bien relevante, yo creo, pues en este entorno, pues estar bien asesorado y pues a la audiencia yo, como siempre les diría, pues acérquense a sus asesores y demás, porque este entorno puede cambiar de un día para otro, ¿no? Correcto. No, y aprovechar la ventaja de los fondos balanceados otra vez, ¿no? Que es todas estas estrategias se implementan directamente en los portafolios y estamos tratando de aprovechar al máximo esta volatilidad que va a seguir presente por un buen rato y es una buena forma de tratar de capturar esos cambios en la percepción de los inversionistas, ¿no? Y pues bueno, con eso terminamos. Les agradezco muchísimo. Gracias, David. Gracias, Charlie. Gracias, Fede. Y nos vemos aquí. Bueno, hagan por favor preguntas para que les demos su respuesta en línea y nos vemos el próximo mes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tuvimos un problemita técnico, pero estamos aquí de vuelta para atender las preguntas que muy amablemente nos hacen a través del chat. Empezamos por la primera. Dice, ¿consideran que el tema de los aranceles se defina positivamente para México o deberíamos tomar acciones considerando un marco negativo? Yo creo que es la pregunta más relevante en este entorno, ¿no? Y mi opinión personal, y coincidimos varios aquí en el equipo, es que el tema de los aranceles se acabará resolviendo favorablemente para México, ¿no? Ahora, eso lleva a una segunda cuestión que es ¿cuándo? Ese es el tema. Como mencionábamos hace unos momentos, pues la amenaza, vaya, de los aranceles probablemente esté presente durante el año, esté ahí como una espada de Damocles, ¿no? Y eso pues representa volatilidad e incertidumbre en el entorno. Una vez que se empiecen estas negociaciones o renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, justamente pues el tema de las tarifas debería desaparecer, ¿no? Y el escenario central que tenemos es que se llegue a un acuerdo comercial. Como mencionaba también David, la expectativa es que en términos de acuerdo comercial, pues probablemente haya condiciones más en el margen más duras para México, como lo fue el cambio del Telecán al Temec, pero que eso también acabe siendo favorable en el mediano plazo para la economía mexicana en general, dado que permitiría seguir teniendo esta relación única y estrecha con los Estados Unidos, que pues no deja de ser la principal economía del mundo, con el mercado más de consumo más amplio del mundo, y pues eso en términos relativos seguiría siendo importante para México, ¿no? Entonces, el tema es cuándo se va a resolver este tema. Es incierto, pero yo pensaría que en la medida que se inicien las negociaciones, que como lo mencionamos, hay cada vez más voces que hablan que mencionan que la intención del presidente Trump es empezar las negociaciones desde hoy, o sea, desde este año, vaya, y que la contraparte mexicana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también ha mencionado que estaría de acuerdo en empezar estas negociaciones, y creemos que sería lo mejor en el sentido de que disiparía esta incertidumbre, ¿no? Entonces, el panorama seguirá moviéndose, seguiremos atentos y con mucho gusto seguiremos comentando este tema en las próximas reuniones, ¿no? Con respecto a la siguiente pregunta, está relacionada a mercados. Nos están preguntando cómo creemos que podrían estar los mercados si los aranceles se mantuvieran o si vemos que pudiera haber alguna alianza. A ver, los mercados siempre van un paso adelante y un paso adelante, esto no quiere decir que el mercado tenga la razón ni que el precio que esté poniendo el mercado a las cosas sea el correcto. O sea, lo que hace el mercado es, hay un evento, hay probabilidad de que ocurra algún evento y el mercado se posiciona de una manera en el que el evento de mayor probabilidad es el que tiene mayor peso. Entonces, dicho eso, el mercado en enero estaba posicionado para una entrada de tarifas el 20 de enero.
Esto no ocurrió, se pateó para unos días después y con eso el mercado estuvo optimista en términos de que no entró el 20 y que la agenda inicial del presidente de Estados Unidos no, no empezó tan agresivo contra México. Entonces, el mercado de renta variable, el mercado de deuda, el tipo de cambio, todo se movió con optimismo. Después cruzamos el inicio de febrero y en febrero se patea un mes más y entonces el mercado sigue positivo. Entonces, básicamente lo que el mercado está haciendo es pateando la incertidumbre. Dado que no se cumplió el 1 de febrero, ¿significa que no se va a cumplir el 1 de marzo? La respuesta es no lo sabemos y el mercado tampoco lo sabe. Entonces, lo que sí creemos es que la incertidumbre de aquí a el 21 de febrero va a haber menos riesgo, o al menos de que salgan noticias de lo contrario, pero lo que probablemente debería estar haciendo el mercado es moverse con incertidumbre, pero quitando, digamos, ese riesgo que estaba pasando en el corto plazo. Después, conforme nos vayamos acercando, por eso dije el 21, conforme nos vayamos acercando hacia el 1 de marzo, la volatilidad va a continuar, porque lo que todo el mundo va a estar esperando es escuchar algo del gobierno estadounidense, puntualmente de Trump, para saber si pone algo o no pone algo, y entonces nuevamente incertidumbre en esos días. Yo creo que la incertidumbre no va a bajar, siempre va a mantenerse ese, digamos, esa volatilidad de aquí hasta que ya haya una renegociación, como lo platicamos hace rato. eh, entonces, el mercado va a vivir con eso. O sea, va a haber movimientos abruptos del tipo de cambio, movimientos de la bolsa mexicana y de los bonos. Yo creo que sí, pero se va a ir moderando. O sea, la volatilidad, la alta volatilidad va a ir disminuyendo y yo creo que ya disminuyó desde lo que estábamos viendo pre-ingreso de Trump. Hay otra pregunta que va muy en línea con lo que va a ocurrir hoy con Banco de México. Hoy viene a la 1 de la tarde el comunicado de Banco de México. Nosotros esperamos que haya un recorte de 50 puntos base. Hay que recordar que ya es miembro de la Junta el nuevo subgobernador que nos platicó David. Ya va a estar dentro de la conformación. Y pues esperamos 50 puntos base, el mercado espera 50 puntos base. En nosotros, como principal, esperamos que el mensaje del comunicado sea con un sesgo ligeramente restrictivo. O sea, no que diga bajamos 50 y vienen otros 50. No, bajamos 50 y vemos si seguimos bajando o cuánto bajamos, nada más. De esta manera el mercado no se va de bruces y le da espacio a Banco de México de tener margen de maniobra. Si fuera necesario bajar 50, lo pueden hacer. Si hicieran solo 25, también lo pueden hacer. De acuerdo, y nada más complementaría en este último tema sobre Banxico, que el objetivo justamente de una comunicación pues un poco más cautelosa tendría que ver con tratar de moderar las expectativas del mercado, ¿no? Normalmente cuando Banxico hace un recorte de esta magnitud, el mercado tiende a reaccionar positivamente y tiene más apetito de recortes, entonces la comunicación se vuelve clave, ¿no? Entonces es en este sentido donde esperamos estos movimientos, como bien acaba de decir Federico. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo impactaría las finanzas públicas el envío de tropas mexicanas a la frontera? No esperamos ningún impacto en particular por el envío de tropas a la frontera en las finanzas públicas. Hay retos importantes, los hemos discutido en otros momentos, para las finanzas públicas. Es un año donde se espera una consolidación fiscal, es decir, que el déficit público se disminuya con un recorte importante del gasto. Sin embargo, pues va a ser bien importante la capacidad de recaudación que tenga el gobierno, ¿no? En un entorno donde ya hemos platicado que el crecimiento económico viene a la baja y pues ese es el principal determinante para la recaudación y existen estos riesgos, ¿no? También ayudará por otro lado a la consolidación, pues que Banco de México pueda seguir reduciendo la tasa y eso es positivo para el costo financiero de la deuda. Y en general parece ser que la intención de la actual administración es sí cumplir con este objetivo de menor déficit
bueno, iremos teniendo más información conforme pase los meses, ¿no? Ya por cuestiones de tiempo, vamos a hacer porque hay tenemos varias preguntas, pero creo que están todas más o menos relacionadas en general. Entonces vamos a hacer un resumen y con esto vamos a cerrar el webinar de febrero. Las preguntas están relacionadas al riesgo México, obviamente político, económico y financiero. El resumen de todo lo que hemos hablado, yo diría que hay mucha incertidumbre con el comercio internacional, México-Estados Unidos. Esa incertidumbre va a continuar hacia adelante. Vemos de que eso seguirá cuando menos o debería disminuir cuando menos hasta que la renegociación del tratado ya se haya realizado, o al menos esté comenzando. Entonces, va a haber volatilidad hasta allá. El riesgo de la economía mexicana es a la baja, si bien en tarifas. Si las tarifas fueran del 25%, evidentemente el impacto es bastante grande. Y si las tarifas, que eso es lo que nosotros pensamos, fueran bajas, 1%, 2%, el impacto en la economía mexicana pues es bastante limitado. La presión sobre la inflación es a la alza, no a la baja. Y finalmente, sobre los mercados financieros, gran parte está en los precios hoy. La incertidumbre ya está en los precios. Entonces, en realidad, conforme nos vayamos acercando a las fechas clave, es decir, otra vez al 1 de marzo, va a aumentar la volatilidad. Si se patean las tarifas, la volatilidad va a bajar, es decir, debería haber un pequeño rally en los activos. Si hay tarifas, entonces ya el mercado va a poner precios. Pero definitivamente el nombre del juego de aquí a los próximos meses es incertidumbre del lado económico, financiero y comercial. Con esto vamos a cerrar el webinar de febrero. Fue para nosotros un gusto haberlos tenido. Si tienen más preguntas, por favor, mándenlas directamente con los asesores en Principal y que tengan excelente día.